Doncs continuem, aquí ja donem la veu. Anem a parlar de medicina regenerativa i com sempre tenim el nostre especialista, pràcticament ja metge de capçalera en aquest sentit, que és el doctor Humberto Loszertales, director médico de Medicentre, aquí en Barcelona, al carrer Consell de Cent 160 concretament. Té un telèfon també, el 93 476 30 55, ara ho posarem aquí en pantalla, i si necessiteu qualsevol cosa, abans d'anar-hi sempre tenim que trucar. Bueno, doctor, medicina del segle XXI. Efectivamente. Un paquete de herramientas bestial, entre ellas el ozono, que es la que a ti te gusta siempre más comentar y hacer difusión de ella, y una medicina que además funciona. Sí, la idea es, o sea, surge cuando somos capaces de incentivar los procesos de reparación naturales del organismo. O sea, el organismo se autorrepara. De hecho, aunque no lo parezca, por ejemplo, algo que es prácticamente invisible, los huesos, ¿no? Parece que están siempre ahí. No, no, no. Los huesos tardan 7 años y se renuevan totalmente. O sea, hay un turnover, lo que se llama un turnover, se va destruyendo y se va generando al mismo tiempo y al cabo de 7 años un hueso nuevo. Entonces, este proceso de reparación que el cuerpo tiene a veces falla o a veces no está suficientemente, no está haciendo su trabajo eficientemente, ¿no? Entonces aparecen los problemas de degeneración, desgaste, artrosis, etc. Entonces, todos estos procesos degenerativos somos capaces de incentivar la reparación. O sea, de hecho la medicina regenerativa no repara nada, lo que lo repara es el organismo, el propio organismo del paciente. Entonces lo que tenemos que hacer es fomentar que el propio organismo haga esta función de regeneración. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces aquí es donde empiezan las herramientas, ¿no? Esto se puede hacer de muchas maneras. La más básica es mejorar el rendimiento energético celular. Si la célula tiene un sistema de creación de energía y tiene unas bases por las cuales va a generar un nivel determinado de energía, sabemos que con los años y con la pérdida de la calidad celular, este nivel de energía va cayendo. ¿De acuerdo? Un chaval de 20 años, su nivel de energía está al máximo. Al 100%. Al máximo. El nuestro está ya... Y probablemente nunca más lo volverá a tener de esta manera. Ya se sabe que el envejecimiento empieza antes de los 30 años, ¿vale? Porque hemos llegado al punto máximo de eficiencia y a partir de ese momento empieza la decadencia. Claro que puede ser más o menos lenta y en eso estamos, ¿no? O sea, con la medicina regenerativa podemos frenar. O sea, a partir de los 30 empezamos a envejecer. Sí, exactamente. Esto es así. Y no antes, incluso no es exactamente a los 30, pero es alrededor de 30. Hay quien empieza a los 25, 26 y hay quien empieza a los 32. Pero bueno, sabemos que, porque es cuando se acaba el periodo de maduración, o sea, crecimiento, maduración, y a partir de ese momento empieza el declive. Entonces, todo y que... ¿no? Es muy prematuro, ¿no? Teniendo en cuenta que hoy en día el nivel de vida está entre los 80, la esperanza de vida está entre 80 y 85 años. Sí, sí, sí. No, o sea, efectivamente. tenemos 50 años de degeneración. Bueno, simplemente de pérdida, que ya no tendremos ese nivel. Entonces, no mejoría. Exacto, pero cuidado. Tenemos mecanismos para incentivar de forma bastante homeostásica, o sea, siguiendo los propios procesos del organismo, sin efectos secundarios, sin contraindicaciones, o sea, de una forma extraordinaria, podemos incentivar, tal vez no alcanzaremos los niveles de una persona de 20 años, pero sí que alcanzamos niveles de cuando tenía pues 35. Entonces, quiero decir que podemos reparar de una forma interesante. ¿Cómo? Mejorando la energía. Ahí está el ozono. El ozono lo que hace es mejorar el rendimiento energético celular, o sea, hace que la célula trabaje con más energía. Entonces, por tanto, todos los procesos mejoran automáticamente. Y además no solamente una cosa, hay un tema interesantísimo. Cuando aplicas la estrategia de utilizar, que yo soy partidario de empezar como herramienta básica porque es fácil, barata, funciona muy bien y por tanto vale la pena empezar por aquí. Tenemos cosas más caras, pero ya le llegaremos. Entonces empezamos por las cosas fáciles y baratas. Y ves que a la que empieza a funcionar el tratamiento, que tarda entre 6 y 8 semanas en empezar a ver resultados, se han mejorado precisamente justamente las cosas que tenía el paciente que no funcionaban bien. Y dices, qué curioso que mejora lo que no estaba funcionando bien. Yo recuerdo que hace muchos años un paciente vino por un problema de, no me acuerdo, tenía un mal funcionamiento de una cadera y tal. Y empecé el tratamiento y la verdad es que no le funcionó muy bien, ¿vale? Pero el hombre, cuando habíamos acabado el tratamiento, le dije, mire, pues veo que no hemos sido capaces de reparar
Por tanto, hasta aquí hemos llegado. Dice, oiga, ¿pero puedo continuar? Digo, sí, sí, porque esto ya le va bien. El señor tenía casi 80 años. Digo, no, le va bien porque es un tratamiento. Cuando llevábamos un año de tratamiento, ¿no? Y el señor seguía, que ya me parecía bien, pero le volvía a decir, oiga, mire, si es que si no hemos conseguido resultado, ya no lo vamos a conseguir, aunque pase un año, no lo vamos a conseguir, ya lo sé, en los 3-4 primeros meses ya lo sabemos. Y digo, no, lo digo porque ya, si espera que esto a lo mejor lo repare, pues ya le digo que no. Dice, mire, es que es verdad, por el problema por el que vine no me lo ha arreglado, pero me ha arreglado esto, aquello, lo otro, lo demás allá, cosas que no me había contado. O sea, en conjunto había mejorado a nivel general. Justamente por el problema que venía, ese no había mejorado mucho, pero los otros sí. Y esto es típico porque, claro, si tú mejoras el rendimiento energético celular, justamente se van a beneficiar aquellos órganos y aquellos tejidos que están más depauperados, los que están peor, porque aquellos sí que notarán un cambio. Claro, los que ya más o menos van funcionando, pues van funcionando. Esto es la herramienta básica que hablábamos, ¿no? El ozono. Si tenemos que pasar... sí, la ozonoterapia, sí, esta es la básica y lo que hace es esto. Solo hace una cosa, mejora el rendimiento. Es fácil de tratar. Sí, y no tiene efectos secundarios, es fantástica. Es una muy buena herramienta, con sus limitaciones, como cualquier herramienta, y lo que hace es eso, mejora el rendimiento energético y a partir de aquí vemos lo que ocurre. Si con esto no hemos sido capaces de alcanzar lo que necesitábamos, ahora tenemos los procedimientos de tipo celular biológico. Estamos utilizando pues, plaquetas, plasma rico en leucocitos, inmunoterapia, suero autólogo rico en citoquinas. Incluso podemos llegar a utilizar células madre, que nos las reservamos un poco porque son más complejas, el procedimiento es más caro y además yo creo que hay que dejarlas como opción para cuando lo demás no está funcionando, porque también tiene sus límites. O sea, a veces nos ha pasado que en la medicina regenerativa esto pasa, ¿no? El paciente dice, mire, es que yo, verá, tengo prisa porque resulta que tengo un viaje o tengo una actividad y ahora me puedo permitir un tratamiento durante un mes, pero dentro de un mes ya no podré hacer nada, claro. Cuando hacemos un tratamiento de tipo básico necesitamos entre 4 y 6 meses para conseguir resultados. Claro, si empleamos células vamos a necesitar... Entonces, en este caso decimos, bueno, para agilizar, entonces hacemos un combinado y entonces vamos a herramientas más potentes y entre ellas células madre, que las podemos trabajar perfectamente, las sabemos, ahora las estamos utilizando bastante bien, consiguiendo resultados extraordinarios. Y el resultado se ve no inmediatamente, ¿eh? Yo hago un tratamiento de células madre y espero un resultado en 3-4 meses. O sea, porque necesito un tiempo... Aquí el paciente debe ser consciente de que este resultado no es de para mañana. Se le explica. Aparte hay que guardar una serie de condiciones porque, claro, si por ejemplo yo trato una rodilla con células madre, no se va a poder apoyar durante una semana, mínimo, porque si no me va a matar las células que hemos puesto. Entonces, si empieza con apoyos o empieza a moverse, tiene que guardar reposo. Totalmente, prácticamente sin utilizar. Tiene que guardar un reposo. Todas estas instrucciones se le dan al paciente, ¿no? Ya mire, un reposo al menos durante 7-10 días, que se puede levantar para ir al lavabo, pero punto. O sea, lo que no es el caso, por ejemplo, de la ozonoterapia, no, que es el tratamiento más sencillo, más económico vida y funciona. Normal. ¿Cómo funciona exactamente la ozonoterapia, doctor? Bueno, en el caso de articulaciones vamos directamente sobre la articulación. Ortosis de rodilla, por ejemplo. Vamos directamente sobre la rodilla, que es una articulación muy asequible, no duele nada, cero dolor, cero. Entonces se le infiltra ozono a nivel de la cápsula articular. Una zona que además creéis en la clínica vosotros, en ese instante, en ese mismo momento. En el mismo momento, y aparte, ¿qué tengo que hacer? No, vida normal. Si se quiere ir a pasear, se vaya a pasear, no pasa nada. Esta es la gracia que tiene, ¿no? Que es una herramienta súper flexible, fantástica, funciona muy bien y tenemos grandes éxitos. Es verdad que tiene limitaciones, que cuando las cosas son difíciles consigue un cierto resultado, que ya lo vemos, cuando hacemos la primera visita informativa y gratuita para poder analizar en dónde estamos, qué es lo que hay, se le puede proponer al paciente qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que podemos hacer por él y a partir de aquí él decide libremente. Yo ya veo que a lo mejor quedamos, y se lo digo al paciente, creo que vamos a quedar cortos, pero vamos a probar porque a veces me llevo sorpresas. Entonces, como cada persona es un mundo, no lo sé. Yo sé cómo funciona la herramienta, pero no sé en cada persona cuánto de bien le va a hacer, ¿no? Entonces, a veces tengo mis
mis márgenes, ¿no? A veces es peor de lo que yo esperaba y la mayoría de veces mucho mejor de lo que yo esperaba. Entonces, por tanto, vamos a probar. Y además, ya digo, entra y tengo que hacer alguna cosa. No, nada. Usted viene aquí, se hace el tratamiento, son 10 minutos, un cuarto de hora y se puede marchar y hacer vida absolutamente normal. ¿Puedo ir a pasear? Ningún problema. Hombre, si va a correr una maratón, mejor que no. Mejor que no. Pero a pasear o hacer una vida normal, sin ningún problema. En cambio, cuando trabajas con células, hay un poco más de limitaciones si quieres que funcionen bien, porque hay que guardar hay que prepararlo primero, con una semana de antelación, tenemos un protocolo que nos funciona muy bien, ya se le explica al paciente, y es una herramienta muy interesante, funciona muy bien, la estamos consiguiendo resultados extraordinarios, sobre todo en aquellas patologías difícilmente tratables, patologías de tipo con componente inmunológico, lo que llamamos inflamación sistémica, que es un proceso que ocurre muchas veces cuando ya hay un estado degenerativo muy importante. Y lo estamos revirtiendo. ¿Qué ejemplos podemos poner? Pues mucha persona que ha sido diagnosticada de fibromialgia, no digo todas, pero mucha, realmente es un proceso... A cierto grado, me imagino. Sí, pero me he encontrado con muchos que son inflamaciones sistémicas, es decir, procesos degenerativos o incluso condicionados por el sistema inmunitario. A veces reacciones a algún cuadro viral o algo ha pasado que ha dejado un problema en el sistema inmunitario y que en un intento de reparar el problema, el sistema inmunitario entra en una especie de círculo que se llama inflamación sistémica. Y esto se detecta, lo vemos en análisis, con 4 o 5 pruebas lo vemos. Entonces, claro, es una persona que siempre tiene dolor, que siempre está cansada, que siempre tal, que no puede con su alma, que tal, y tampoco son gente tan mayor. Estamos hablando de gente de 60 años, 50 y pico. ¿Vale? Entonces ya detectas que hay un problema de inflamación sistémica. Cuando hay un problema de inflamación sistémica, el ozono queda corto, ya lo sabemos, porque no consigue reparar, no consigue remontar este estado. Ya ni lo intentas con ozono. Sí, lo hacemos porque básicamente nos irá bien, al menos 4 sesioncillas, 4, para dar un poco de nivel y entonces ya entramos con células inmunomoduladoras. Y entonces ahí sí que podemos revertirlo. Y lo hemos conseguido, incluso patologías de alto nivel de tipo colitis ulcerosa, hemos conseguido resultados extraordinarios revirtiendo el proceso inflamatorio, que ahí está la cuestión. Hoy en día se puede hacer. Más o menos, doctor, lo conseguís? Se tarda, mes y medio, 2 meses para ver resultados. Que medicina regenerativa está francamente bien, Sí, ¿no? a ver, para verlo. Lo que hacemos es, como sabemos que hay que dar, en este caso, cuando estamos trabajando en inflamación sistémica, hacemos un primer ajuste, que son un par de sesiones, y esperamos entre mes y medio y 2 meses para ver resultados. Si el resultado es bueno y parece que la cosa funciona, le volvemos a dar otro impulso. Si el resultado no es muy bueno, nos esperamos a que acabe todo el proceso, porque cada tratamiento de estos tiene una duración de entre 6 y 8 meses de efecto. Durante todo este tiempo están trabajando y, por tanto, si no hay un resultado extraordinario, nos esperamos a que acabe el proceso para repetir. A veces hay que repetir varias veces. Esto es uno de los inconvenientes, porque todo y que nosotros ajustamos muy bien los precios, pero bueno, manipular células siempre tiene un coste más elevado. Pero intentamos ajustarnos, intentamos ir al mínimo para que sea asequible a la mayoría de bolsillos. Sí, lo sé. Y conseguimos resultados extraordinarios, sobre todo en estos casos de inflamación sistémica, de gente que se encuentran mal permanentemente desde hace muchos años, que es un estado degenerativo en el cual se acompaña de una respuesta inmunológica. Muchas veces hay procesos detrás de tipo reumático, de tipo procesos autoinmunes que se han despertado. Hay muchas veces, pero se puede revertir el proceso inflamatorio y con lo cual mejoran muy bien su calidad de vida. 93-4877-466. Ahora ponemos aquí el teléfono y la dirección. Lo importante, la primera visita es gratuita, totalmente gratuita. Os atiende el doctor en persona, haces un diagnóstico, una evaluación, y dependiendo de si sois o no propensos a este tratamiento, os lo hará o no, porque tú siempre has dicho lo mismo. Yo primero hago un diagnóstico, luego ya veremos si son o no aptos para el tratamiento, ¿no? Exacto. A lo mejor o lo que llegan con una necrosis ya que dices, claro, esto no hay quien lo repare, ¿no? Es importante saber qué es lo que le podemos ofrecer. Entonces, para eso tenemos una visita informativa y le digo, mire, esto yo creo que lo puedo reparar un 30% o lo puedo reparar un 80%. Para eso está la primera visita informativa y gratuita. Pues ya lo sabéis, atiende en persona el doctor Humberto Los Certales, consejo de 100-160 aquí en la ciudad de Barcelona, para cualquier problema patológico que tengáis en articulaciones, cadera, rodilla, etcétera. Todo lo relacionado con las articulaciones. Y mucho más, no solo es esto. MediCenter. Bueno, doctor, el mes que viene más. Perfecto. Seguimos haciendo divulgación
damos difusión de este tema también. Correcto. Y ahora yo me voy, pues no lo sé, ahora a la vuelta os lo digo, dónde voy yo, que no lo sé exactamente.